Dale. Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Vamos a seguir admitiendo, pero en el proceso decirles, pedirles que tengan los micrófonos cerrados, que utilicemos el chat para hacer intervenciones, que cuando no se pueda abrir el micrófono o no tengan sonido, que tratemos de no utilizar el chat para entrar en diálogo, porque si no se pierden por ahí muchas preguntas que son importantes, y bueno, que disfruten de este teórico. Los dejo con Andrea. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Otra cosa que les quiero pedir es que se renombren, así se llama ponerse el nombre en el Sí. cuadradito. Así cuando hablan los podemos identificar, ¿sí? Bueno, em, esta es la primera clase teórica, el tema es proyecto, y esta clase, como ustedes saben, o como ya han recorrido el campus y han leído cómo está organizada la cursada, es parte del módulo 1. Les voy a refrescar porque no viene mal, siempre hacer un repaso. El módulo 1 además está constituido por las clases prácticas, que son las clases que se van desarrollando en los foros de cada comisión. Hay un trabajo práctico, que es una producción escrita, que se entrega en la semana del 14-21, Fabiana. 14, la semana del El 14. 14, así que recién la semana que viene estarían entregando, y que en esas producciones escritas de cada uno de los módulos, no solamente del módulo 1, tiene el carácter de integrar Perdón, todo lo André, que... me dicen que se escucha, que te escuchan bajo. Ahora, ¿me escuchan mejor? A ver, algún dedito, alguna cabeza que diga que sí, que se ¿Ahora escucha se bien. escucha mejor? ¿Sí? Bueno, voy a tratar de hablar entonces más cerca de acá. Ahí. Em, lo que les estaba diciendo, que bueno, estos trabajos integran los contenidos que se desarrollan en cada uno de los módulos, tanto de las clases que van, de las lecturas que van haciendo, las propuestas de los trabajos prácticos, la clase teórica y otras propuestas que vamos a hacer a lo largo de los 3 módulos, que lo pueden leer en el cronograma de actividades, ¿sí? Bueno, entonces, el tema de hoy y de este teórico es proyecto, y ustedes tuvieron que leer 2 textos, uno de Frigerio y Poggi, el análisis de las instituciones de la institución educativa, hilos para tejer proyectos. Leyeron el capítulo 1, un análisis de las instituciones educativas para un proyecto. Y el otro texto es el de Birz, Greenberg y Abreu, y el título del libro es Educación de ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía, y el capítulo que tenían que leer es el capítulo 6, y el título es ¿Cómo construimos una escuela mejor? ¿Sí? Bueno, les quiero aclarar, para que no, que hubo un error en la portada del campus, y decía capítulo 1 en el libro de Birz, Greenberg y Abreu. Pero en realidad el capítulo que tenían que leer era el capítulo 6, que era el que figuraba en la bibliografía. Así que no importa, no importa qué capítulo leyeron, porque bueno, ahora voy a hacer una pequeña exposición, y después de esta pequeña exposición va a haber intervenciones y vamos a intercambiar. Les cuento que cuando termina este Zoom vamos a dejar pasar 10 minutos y vamos a entrar al siguiente. ¿Sí? No sé si las preguntas van a comenzar en o directamente van a comenzar en la segunda parte del Zoom. Y bueno, y ahí sí Fabiana va a estar interviniendo para darles la palabra y ordenar el diálogo para que no se superpongan. ¿Sí? Bueno,
¿Por qué la elección de estos dos textos? La elección de los dos textos no es ingenua y tiene que ver con épocas diferentes y qué piensan o cómo plantean la elaboración de un proyecto y por qué un proyecto en una escuela y un proyecto educativo desde una mirada mucho más amplia, ¿no? El libro de Frigerio Poggi está escrito en el año 1996. Ustedes saben que la Ley Federal de Educación 24.195 se promulgó en el año 1993. Y con esa transformación educativa, apaguen un micrófono que estoy escuchando una radio, con esa transformación, con la transformación educativa, la propuesta fuerte de planificación de la educación fue con este formato de proyecto. Por eso la autora habla y pone el acento en la complejidad, en ese desencuentro que existe o que ella plantea entre la educación y la planificación, o la educación y el proyecto, que es lo que se propone con la ley federal de educación que ella toma para, o las autoras toman para hacer justamente este planteo que hacen acerca del proyecto. Y este planteo, como dije recién, tiene que ver, o el que ellas hacen, con este acento en la complejidad de la elaboración del proyecto, de todos los factores y variables que intervienen en esta elaboración o que hay que tener en cuenta para elaborar un proyecto. Y ella habla que hay que tener una visión de lo que sucede en la institución para poder llevarlo a cabo. Y hace referencia a que las teorías son incompletas, o sea, las teorías no bastan para la elaboración de un proyecto, porque la práctica tiene que ver con la incertidumbre, tiene que ver con la imprevisibilidad, y a partir de allí, o sea, atando esta visión que ella propone y esta idea de lo que sucede en ese contexto, es cómo se van a elaborar los proyectos. Ahora, ¿por qué ella plantea de esta forma? Digo ella, y en realidad son las autoras, ¿no? ¿Por qué plantean de esta forma la elaboración de un proyecto? Y justamente porque cuando se promulga la Ley Federal de Educación, la idea o el espíritu de esa ley es la descentralización. ¿Qué quiere decir esto? En tanto federal hay algo común, y lo común son los contenidos básicos comunes que se formularon en aquel momento, ¿sí? Eso era lo común para toda la República Argentina. Pero lo que tenía de importante en ese momento es que cada provincia elaboraba de acuerdo a sus necesidades, a su visión, a su evaluación diagnóstica, a su mirada acerca de esa regionalización, sus propios proyectos, ¿sí? Además, las autoras hablan de eficiencia y eficientismo, justamente términos que están totalmente vinculados a las ideas de esa época, ¿no? Al tema de las competencias, a las capacidades, bueno, y no voy a revisar todos los términos que en esa época se utilizaron, pero lo que tenemos que tomar para hacer el análisis posterior que voy a proponer es justamente esta idea de proyecto, ¿no? Este proyecto que, a diferencia de otras formas de planificación, como por ejemplo el planeamiento, el plan, la programación, un programa, está constituido por todos los elementos que constituyen cualquier planificación,
elementos que pueden ser iguales o similares, pero que la particularidad es que en el proyecto, cuando se diseña un proyecto, cuando se plantea desde un primer momento, hay una suerte de verificación de esos objetivos, esas intencionalidades educativas, en el caso de ustedes en la escuela o en las escuelas o de los docentes en las escuelas, hay una verificación de esas intencionalidades, esos objetivos que se plantean en este proyecto se cumplen. Sin embargo, en las otras formas de planificación, que no voy a entrar tampoco a desarrollar, esa verificación tan taxativa no se evalúa, pero se evalúa posteriormente, no se propone desde un diseño, ¿sí? Puede haber algunos indicadores, pero no se evalúa de esta forma desde un primer momento. Eso es entonces lo que caracteriza y particulariza al formato proyecto para la planificación escolar y educativa en general. ¿Mm? Bueno, continuando, las otras autoras escriben este libro en el 2012 y se lee ese deseo de mejorar la escuela y de hacer que la escuela cambie. ¿Por qué? Porque allí ya está sancionada la Ley de Educación Nacional 26.206, porque se sanciona en el 2006. Esta ley, a diferencia de la transformación educativa de la ley anterior, no propone descentralizar en proyectos regionales, sino que propone centralizar en esta ley y en leyes de cada una de las provincias, pero centralizar la educación en toda la República Argentina. Si bien cada institución va a elaborar su propio proyecto educativo y los docentes también elaboran sus propios proyectos, esta ley centraliza el qué se enseña y hasta, podríamos decir también, delinea los cómo se enseña, ¿sí? Esto no quiere decir que sea autoritaria o que sea unidireccional, no. La idea acá es que cada institución y cada docente, de acuerdo a la impronta de la comunidad donde están enclavadas estas instituciones, puedan elaborar sus proyectos en relación a las necesidades y a los intereses educativos de las regiones, ¿sí? Además, pone, por esa misma razón, pone en tensión dos formas particulares de gestión de la educación. Por un lado, una forma muy autoritaria, que tenía que ver con ideas anteriores, ¿no?, educativas, o posicionamientos, y esta otra idea del trabajo en equipo. Y acá me voy a parar para también hacer un análisis que les propongo a ustedes, ¿no? Y bueno, en relación al trabajo en equipo, cuando pensamos en un equipo y en una comunidad educativa, el equipo está formado por los distintos actores que intervienen en esa comunidad, o sea, el equipo directivo, ustedes, profesores de educación física, profesores y profesoras de otras asignaturas, en el caso de las escuelas primarias serían maestros, bueno, y juntos, y a su vez en forma compartimentada, elaboran sus propios proyectos. Esa es la idea que proponía la autora en el año 2012 cuando escribe el libro.
Yo lo que quiero que ustedes reflexionen